la correspondencia que tienen los gobiernos hacia la prestación y la provisión oportuna de servicios eficientes. En el caso muy particular del transporte colectivo, ¿cómo lo ve el sector privado, ingeniero? Bueno, yo creo que hay que analizar que estamos en una coyuntura tal vez interesante para implementar un sistema como el que se ha venido proponiendo desde hace ya varios años. ¿Quiénes deben de administrar el transporte? ¿El Estado o los empresarios, Luis? Yo creo que es una labor conjunta, ¿verdad? Por un lado, debe de haber un Estado que administra en el sentido de que crea las reglas del juego, ¿verdad? Y las define como corresponde a un viceministerio de transporte, como corresponde también a una alcaldía municipal de San Salvador o a las diferentes alcaldías del Gran San Salvador según el área donde corresponda. Pero también lo que nosotros estamos planteando es que el sector privado debe de tener una participación importante como lo tiene en todo sistema de transporte público. El punto es el siguiente. La concesión del servicio de línea que le pertenece al Estado está en manos privadas. Ellos son empresarios, son privados. Que de alguna u otra manera sean malos administradores, no lo sé. Pero ¿es esto no un poco contraproducente a la filosofía que siempre ha marcado el sector privado de que el Estado no debe de meter la mano en las actividades privadas? Es que, como dice Luis, el Estado debe ser vigilante de que se opere bien una concesión. O sea, en este caso, los primeros que deben de participar en esto son precisamente los mismos dueños de líneas. Deben de participar y eso es lo que se debe de discutir y llegar a un consenso. ¿Cómo ustedes ven el interés que tienen otros por decirles a ustedes cómo tienen que administrar sus empresas? ¿Pueden ustedes como empresarios, como dirigentes gremiales salir al encuentro de ese tipo de propuestas y decirles, señores, miren, nosotros también queremos contribuir a la solución del problema? Porque para nadie es un secreto que el problema del transporte que tenemos los salvadoreños se ha venido deteriorando progresivamente. Mira, Neto, aquí ya vemos el 58% de empresas en el país, ya de verdaderamente constituidas. Hay un 42% del hombre bus, hombre microbús. Para tener los macroproyectos que tú estás mencionando, tiene que haber suficientes fondos del Estado, no regalados, sino que fondos de inversión para una estructura vial que valga la pena en nuestro país. Nosotros los empresarios del transporte tenemos capacidad de administrar no solamente un metrobús, no solamente un Citrán, no solamente un nuevo modelo de transporte, porque hay un equipo de profesionales que no lo hemos sacado a luz ahorita porque lo despotrican otros interesados en despotricar, pero hay un equipo técnico de ingenieros, abogados, economistas trabajando en un modelo de inversión de transporte, pero hay que tener el tacto suficiente y la capacidad empresarial para sacar adelante en momentos de crisis a un sector, y no se puede sacar un sector de una crisis si no es de la mano con el Estado. Yo creo que el Estado juega un rol muy importante, lo decía ahí uno de tus panelistas, con políticas claras, reglas del juego claras y adelante, porque yo creo que el 2010 hice un llamado muy sencillo. Les dije que cambiáramos de dirigentes gremiales a dirigentes empresariales. Debe de haber reglas bien claras para que de esa manera no pueda haber confusiones y que entonces pueda haber una mayor inversión. Si al final de cuentas este país logra esos consensos básicos, que son los que logró el presidente Lagos con su equipo y los diferentes gobiernos previos de la democracia cristiana y el posterior de Bachelet, de la señora Bachelet, entonces lo que ellos lograron fue una continuidad en políticas que venían desde el tiempo de Pinochet. Hicieron los cambios respectivos ya en democracia, hicieron los énfasis diferentes, pero las cosas básicas se mantuvieron. ¿Cuáles son los aspectos que determinan el cumplimiento de una agenda de nación y que lo plantea hoy en este nuevo enfoque que el ENADE está trazando? ¿Cómo es el tema de la institucionalidad y desarrollo? ¿Qué es lo que en el país, a criterio de ustedes, es urgente tocar y abordar para poder echar a andar el resto de cosas? Bueno, quizás tratando de priorizar, todos queremos ver un Estado moderno, queremos ver un Estado eficiente, queremos ver un Estado despolitizado en la medida de las posibilidades, precisamente para evitar
esas actitudes negativas y hacia ciertos sectores. En el caso nuestro lo hemos vivido, pues es una situación que es difícil que se genere confianza cuando tú tienes a veces algunos ataques hacia el sector privado. Pero más que todo en el tema y siendo prácticos, lo que quisiéramos es eso, que el Estado se modernizara, que diera los servicios como deben ser, que no hubiera la burocracia que existe, que a veces en el concepto del cambio, ahí se monta un montón de situaciones que al final lo que hacen es entorpecer la labor del mismo Estado. Nosotros proponemos que si se va a hacer una reforma fiscal, pues sea en un contexto, porque como pacto fiscal ya no se puede dar, porque ya hay ciertos elementos del pacto que han sido tomados en cuenta y adelantados por el mismo sistema político que tenemos. Debe de haber un encuentro ahí entre todas las partes para poder definir cuáles son los aspectos en los que hay que enfocarse. Por ejemplo, en el gasto hemos estado claros que debe haber una racionalización del gasto, que no puede seguir al ritmo de incremento como el que va en este momento, ¿verdad? Y entonces debe de haber ahí una política clara sobre el gasto. En la parte de los ingresos, bueno, estamos viendo un incremento significativo de la recaudación en lo que va de este año. Ha crecido casi 14% la recaudación en enero de este año, lo cual es muy positivo para el país y prueba que en la medida que haya una cierta reactivación de la economía, pues en esa medida los impuestos llegan al Estado. Lo que estoy tratando de dejar constancia es de que este no es un plan nuevo, sino que es un plan que estaba por ejecutarse desde entonces y que una de las interrogantes que hubo por parte de la Cámara de Comercio, por parte de los distribuidores, era la elevación de costos que iba a tener la carga y descarga en horas nocturnas por la vigilancia, por el pago de horas extras del personal que iba a cargar y descargar, etcétera. Pero en todo caso... pero ese costo es menor que la complicación de la ciudad en horas pico. Yo ignoro cómo habrán tratado este tema los señores de la Cámara de Comercio y la Cámara de Distribuidores con el Viceministerio de Transporte. Efectivamente, lo menciono simplemente como una referencia de aquella época. Licenciado Chavarría. ¿Perdón? Sí, buenos días, licenciado. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Contentos con la decisión del Viceministerio de Transporte de sacarle los buses del centro histórico de la capital? Es que el hecho que puede que yo esté contento, puede que no esté contento. Lo importante es que la ciudadanía, el capitalismo y quienes transitan hoy por la ciudad van a encontrar que vamos caminando hacia el rescate de la capital.